Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de su conductor y no debe ser tomado como la opinión de esta empresa. A esta hora en La Exitosa Panamá, más debate con Renato Pereira. Le informa de lo último en la política actual con sus protagonistas. Más debate con Renato Pereira, de lunes a viernes, de 7:30 AM a 9 AM, por La Exitosa Noticias. Hola, Panamá. Bienvenidos a Más Debate con Renato. Premio Victoria 2016 y Premio Victoria 2017 al mejor programa de opinión en la radio, concedido por la Facultad de Comunicación de la Universidad Santa María la Antigua. Hoy lunes 2. Bien, lunes 2. Caramba, ¿qué? Estamos a 3, ¿no? Hoy lunes 3 de enero del 2022, sí señores, aquí nuestro programa Más Debate, Premio Victoria 2016 y Premio Victoria 2017, al mejor programa de opinión en la radio, concedido por la Facultad de Comunicación de la Universidad Santa María la Antigua. Hoy el tercer día del año, el 3 de enero de 2021, aquí en La Exitosa, de 2022, perdón, en La Exitosa 95.3 FM, 97.9 FM en las provincias centrales, 95.3 en Chiriquí y 95.3 FM en Bocas del Toro. Bien, Más Debate, tribuna de los valores de la democracia, libertad de expresión, pluralismo y participación. Bien, esta mañana con el comisionado Irving Muñoz. Muy buenos días, Irving. Es un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, Renato. Buenos días a los que nos acompañan en la cabina y a todos los radioescuchas. El mayor Ramiro Peralta. Muy buenos días, Ramiro. Muy buenos días, don Renato, y a los radioescuchas. Que Dios me lo bendiga. Y el comisionado Víctor Alvarado. Muy buenos días, comisionado. Muchas gracias ante todo. Bendiciones para este 2022. Nuestro cuaquipié, bien, Carlos Fernández. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Renato. Buenos días, como siempre, a todos los oyentes de Más Debate. Un placer nada más estar aquí con todos ustedes. El primer programa del año, Renato. El primero de muchos que esperemos que estén aquí con todos ustedes compartiendo y recordándoles que pueden utilizar nuestro WhatsApp al 65954402, enviar sus mensajes, comentarios, preguntas o a bien todo lo que quieran informar por esa vía. Bien, comentarios de los militares, policías y militares aquí reunidos con nosotros esta mañana. Algunos comentarios sobre este estado de guerra. ¿Cómo vamos en esta guerra, comisionado? ¿Cómo vamos, comisionado Alvarado? Sí, muy buenos días. La verdad que no hay tregua. Nosotros podemos ver a través de los medios tradicionales de comunicación que tenemos esa lucha continua, ¿no? Constante, ¿no? A pesar del esfuerzo que se hizo el mes de a fin de año, los meses de fin de año, para poder garantizar esta convivencia en las festividades, no dejan siempre de aparecer casos de violencia y de homicidio, ¿no? Y la fuerza pública pues está ahí permanentemente con todas sus unidades prestando ese servicio y tratando de darle esa seguridad a la ciudadanía. Bien, mayor, ¿cómo es esta guerra? ¿Cómo vamos? ¿Vamos ganando? ¿Vamos perdiendo? ¿Están ganando los no vacunados? Los antivacunas van ganando. ¿Cómo va la guerra? Bueno, verdaderamente concerniente a la guerra de este enemigo invisible, sí hay que reconocer que verdaderamente tenemos que seguir todavía en esta lucha constante, porque las estadísticas a diario no nos están indicando algo positivo, pero queda de parte de todos nosotros, de todos los ciudadanos, don Renato, de que tenemos que seguir en este cuidado si queremos tener una proyección a largo plazo que nos vaya a dar beneficio a la República, y si no captamos la ordenanza vamos a estar en situación. Coronel Irving Muñoz, ¿cómo vamos en esta guerra contra ese enemigo invisible, pero tenaz? Bueno, yo soy un poco más positivo, Renato. Una guerra que ha tenido sus altas y sus bajas como todo. Las guerras están compuestas por diferentes batallas. Vamos a llamar que las batallas han sido las olas. A partir de la supuesta tercera ola, Panamá tomó control. Se logró ver un descenso muy significativo con respecto a la incidencia de
No voy a hablar de los contagiados con la enfermedad, sino me voy a referir a las personas que ingresaron a salas de críticas de cuidado intensivo, a las hospitalizaciones. Ahí se vio un descenso, lo que permitió de que se fueran flexibilizando algunas medidas que han impactado positivamente en cuanto a la reactivación económica del país. Con la aparición de la nueva cepa, creo que esta llamada Omicron ha sido un poco más de publicidad, y la publicidad no muy bien manejada también nos hace un poco daño. Nosotros hemos visto que, si es bien cierto, ha habido un crecimiento algo exponencial en cuanto a los niveles de contagio. Muchos médicos, y lo que he leído, he escuchado entrevistas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, esto se convierte, ya la pandemia se está convirtiendo en un resfriado más. Lo que se persigue de todo esto no es tantas pérdidas de vidas humanas, sino que el sistema de salud no colapse. A pesar de los niveles de contagio, personas que aparecen contagiadas, hoy día nosotros podemos ver que nuestras salas de UCI se mantienen preparadas, no están congestionadas, los hospitales no están congestionados. La mayoría, arriba del 95% de los que están en cuarentena lo están haciendo en sus domicilios, y se ha podido tomar como medida de que estas cuarentenas vayan bajando de días, y el manejo que se ha venido dando también es diferente, porque ya si yo soy ahora un contacto que fui directo, mi periodo de cuarentena puede ser de 5 días para ver si se desarrolla el virus, me hago la prueba, y si no tengo nada, entonces continúo con mis actividades laborales normales. Lo que impactaba anteriormente, porque empezamos de que todo, asumiendo el refrán que dijo la ministra, o se lo acreditaron a ella hace poco, la ministra consejera, que dice que todos somos sospechosos de COVID hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, antes, el que había visto a alguien con COVID y el que había pasado por una calle donde pasó alguien con COVID, de una vez te llevaban a tu casa y te tenías que aislar, y trajo una paralización completa de la economía, una paralización, no vamos a decir completa, porque los puertos y otros lugares siguieron trabajando, los mismos estamentos de seguridad, pero sí el país se veía, parecía, yo le decía a la gente, nada más falta que aparezcan los zombies, ¿no? Pero hoy día esa no es nuestra realidad. Lo que sí es cierto es que el Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, no vamos a través de este colegio a cuestionar las acciones personales de cada uno, pero sí le hacemos un llamado a la conciencia, un llamado a ese sentido de civilismo y respeto por la vida, respeto por el prójimo, porque esto es hasta bíblico, ama al prójimo como a ti mismo, y que hagamos lo necesario, lo que tengamos que hacer para disminuir los contagios, y esto va a seguir las reglas de juego que están estableciendo las autoridades. Nos gusten o no nos gusten, son nuestras autoridades, y en un momento dado pues tenemos que con un sentido lógico tenemos que respetar. Hay cosas que se escapan de la mano, como lo pudimos ver en el recién pasado mes de diciembre. En Navidad se habla de unos 300 actividades irregulares festejando Navidad, en donde no se guardaba ningún tipo de medidas de protección, prevención ante esta enfermedad. Y ahora, según las estadísticas que llevan los estamentos de seguridad, se habla de que para fiestas de fin de año esto se duplicó. Entonces sí queremos exhortar a toda la ciudadanía, a la comunidad. Yo no voy a decir que se ponga la vacuna, el que se la quiere poner que se la ponga, y el que no se la quiere poner que estudie y vea la mejor posibilidad, y que las autoridades sigan haciendo su mejor esfuerzo, más que a la imposición, un convencimiento, una disuasión para que la gente, una persuasión, perdón, para que la gente se ponga la vacuna, no por el hecho de una vacuna obligatoria, porque he aprendido algo en mi corta edad, en mi experiencia, que al panameño no le gusta que lo obliguen, al panameño no le gusta que le impongan, al panameño le gusta que lo enamore, que se la vendas diferente. Entonces, cuando usted dice al panameño, por aquí no puede, entonces todo el panameño quiere pasar por ahí. Pero si tú le das una razón y le dices, mira, y se logra explicar y se logra convencer, porque ese es el trabajo de esto, para que esto llene también las expectativas, no a través del temor ni el miedo, porque eso también no es muy bueno. Entonces, hay de parte y parte.
no a la imposición, respeto el que quiera vacunarse o no, es un deber del Estado de poner las vacunas, de que estén a disposición, pero todos tenemos entonces que adoptar medidas de mitigación ante este problema. Eso es el comentario nuestro ante esta situación que desde un principio se le llamó guerra contra el COVID. Bueno, el informe, Carlos, pero tu comentario. No, creo que los números lo demuestran de que la vacuna ayuda muchísimo al tema de bajar no solo las fatalidades, sino también el tema de los hospitalizados. El año pasado, en este mismo momento, sin vacunas, estábamos hablando de casi 50 personas fallecidas diariamente. Y además tendríamos 200 y algo de personas en la unidad de cuidados intensivos. Hoy hay 36 personas, lamentablemente siguen las fatalidades, pero bueno, ha sido la vacuna una solución para bajar estos números. Por otro lado, creo que es importante mantener las medidas de prevención, el distanciamiento físico, todo lo que se nos ha indicado, pero creo que el COVID en este momento, con esta nueva variante que es la Omicron, ha tenido un repunte donde ya en Europa, por ejemplo, ya decía Francia que solo era 7 días de cuarentena después de tenerlo, porque los números demuestran que como es de muy rápido contagio, también es muy rápida su desaparición, lo cual es un modo alentador, ¿no? Para decirlo de una buena manera. Así que hay que cuidarse, vacunarse, seguir adelante. El país lo necesita. Bueno, a ver, que no, el comentario de Víctor, ¿verdad? La fuerza pública fue utilizada en este proceso, como te diría, en el periodo más largo de confinamiento y cuarentena del mundo. La fuerza pública fue comprometida y durante ese periodo se produjo una serie, como una especie de desenvolvimiento, de desarrollo, de crecimiento, para ser más exacto, del crimen organizado. ¿Cómo es eso? Bueno, el fenómeno del crimen organizado en Panamá hay que echar para atrás un poquito la historia. Viene sobre todo el crimen organizado relacionado al narcotráfico. Tenemos que ver sus antecedentes alrededor de los años 90 y como se advirtió en algún momento con un análisis predictivo de los estamentos de inteligencia de aquel entonces, iba a haber una progresión, un desarrollo, un incremento en la actividad, toda vez que la política adoptada desde ese momento era la de contención de los flujos de tráfico de droga hacia los mercados principales de consumo de este nefasto producto. Pero eso trae consigo un fenómeno a nivel, digamos, táctico, a nivel más bajo, y se genera entonces el fenómeno de que la droga que no puede pasar tenía que quedarse, vamos a usar la expresión encaletada, ¿no? Que es la que más se conoce, encaletada, guardada, y se pasa de la modalidad, ya sea marítima o aérea, a una multimodalidad de mover esa droga. Y eso consigo trae también el fenómeno de oportunidades entre grupos delincuenciales. Vienen los tumbes, y también, desafortunadamente, el peor de todas las aristas de este fenómeno es el microcomercio, que ya entonces se arraiga en nuestro país y genera entonces también una economía relacionada a este fenómeno. Y más allá de ella, entonces viene el contubernio con la corrupción criolla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que empezó con un fenómeno que prácticamente se veía aislado, ahora viene a convertirse en una patología muy compleja y que se ve cada día con mayor dificultad para combatir. Ahora, no quiere decir que no se pueda vencer. Se puede vencer, pero esto requiere de una gran voluntad
una gran organización y de adoptar una serie de pasos concretos para ir debilitando este fenómeno. Bien, Mayor Ramiro. Bueno, Ramiro Peralta. siguiendo la normativa, la perspectiva que está informando el comisionado Alvarado, nosotros los miembros de CONAPOL, viendo este fenómeno donde la contención de la droga que quiere llegar a los mercados internacionales, llámese a Europa, y su destino final a Estados Unidos, en muchas ocasiones la guerra que se tiene con los organismos delincuenciales dentro de Panamá, tienen esa fortaleza y quieren en todo momento tratar de buscar quién apadrine, quiénes vayan a tener el respaldo con ellos, con este mundo delincuencial. Entonces, esta es una doble guerra que tienen los estamentos de seguridad, en el sentido de que tienen que combatir ese paso de droga hacia Europa, hacia Estados Unidos, y a la vez verificar con inteligencia que no llegue a manos de los panameños, que por cierto aspecto quedan goloseados en este negocio ilícito. Entonces esto nos trae problemas, es un doble problema que tenemos nosotros acá en Panamá, que si se están contaminando los puertos, que si la droga se va por el lado marítimo, y entonces el caleto que queda nos trae la confrontación interna de territorio, porque este menudeo, este negocio, que mal dicho, dicen que le dejan ganancia, pero no le dejan ganancia a nada porque lo lleva a la muerte. Esta es una doble guerra, los organismos de seguridad combatiendo al crimen organizado macro, y a la vez tenemos que verificar que las autoridades combatan el crimen criollo, que es el que está haciendo daño internamente a la República de Panamá. Tenemos estadísticas ya de que jóvenes de 16, 17 años están en esta situación, y usted ve que la vida de ellos es nada más hasta los 20, 30 años. Entonces esta es una situación que tenemos que mirar, ya no solamente la fuerza pública. Yo siento que nosotros acá como CONAPOL hemos enfocado de que tiene que ser integral, don Renato. Ya no solamente vamos a verificar que a nivel policial hagan sus estudios de inteligencia a ver cómo combatimos, sino que ya hay que subsanar, involucrar a otros ministerios para este conflicto de la droga internacional, don Renato. Bien, nos ha entrado en el camino del tema, Carlos, porque el camino del tema es este, ¿no? El nivel de penetración de la delincuencia organizada basada económicamente en el tráfico de droga, su nivel de penetración en las instituciones políticas, públicas y privadas, o sea, sociales, económicas. Bien, ¿hasta qué punto esto ha llegado? Cuando tenemos multimillonarios que son jefes de pandillas, y bueno, en fin, yo creo que ese es el tema que podemos discutir y debemos discutir esta mañana, cuál es su nivel de penetración y qué piensan los sectores policíacos nuestros y militares encargados de la seguridad, cómo lo analizan, cómo lo ven. Le toca el turno, ¿vale? Si le introduce el tema. Sí, bueno, el tema del narcotráfico es un tema complicado, ¿no? De por sí. Y tenemos que ver hasta dónde puede llegar, dónde el Estado no llega, que puede llegar las situaciones, las bandas delictivas o las bandas que ayudan a ciertos sectores de la población. Es un tema que muchas veces cuesta tocarlo, porque mucha gente tiene miedo de tocarlo. Además, sabemos que hay influencias en ciertos sectores, lo hemos visto aquí en campañas políticas, donde hay sectores que son controlados totalmente por las pandillas o por líderes dentro de las comunidades. Y eso es un tema que el Estado debe vigilar con sus cuerpos de seguridad. Ahora bien, ¿qué hacer o cuál es el mecanismo para poder disminuir esa influencia? Es importante saberlo. Bien. Muñoz, con los comisionados, a ver, antes de que se nos retire
No. Bueno, Renato, mira, el tema de todo esto, lo que es la delincuencia y cómo se generan los delitos relacionados con drogas, hay que verlo desde su causa raíz como un problema social inicialmente. No como un fenómeno solamente delincuencial, sino como un problema social, económico. Es un problema que viene en ciertos países a resolver un problema económico en familias. Por ejemplo, aquellas personas que combaten el delito del narcotráfico y todo lo relacionado, es probable que no tengan idea de dónde viene la cocaína, que es la droga que más nos afecta a nosotros en Panamá, más que las drogas sintéticas u otros tipos de drogas. Pero yo les comento y les dejo esto y les va a llamar la atención. Para producir 1 kilo de cocaína, clorhidrato de cocaína, se necesita 1 tonelada de hojas. 1 tonelada de hojas para producir 1 kilo de cocaína. Pero resulta que un trabajador en la montaña, él en Colombia, cobra 10,000 pesos, que es menos de $5, por entregar 150 libras. O sea, ellos lo pesan en arrobas, son 6 arrobas, que son las que caben en esos sacos que ellos pueden transportar. Y en el día, esa persona puede recoger aproximadamente 5 sacos de esto. Entonces, ¿cuánta gente yo necesito para recoger 1 tonelada de hojas para producir 1 kilo de cocaína? Entonces, nosotros tenemos que empezar desde allí a entenderlo. ¿Por qué? Porque hay países en donde la plantación, hay países en donde la cosecha y la venta de la hoja no es un delito. El delito es lo que yo hago con ese producto. Y entonces yo estoy resolviendo una economía. Entonces, ¿cómo yo transformo ese problema en una oportunidad de crecimiento para ese campesino que está en la montaña, viendo que no le llegan oportunidades, que no tiene que comer? Pero resulta que ese campesino dice, mira, la plantación de coca produce cosechas 4 veces al año, 3 mínimas. Una mata de plátano te da 1 vez al año. ¿Ves? Entonces, cuando tú ves esto y dices, pero yo para vender ese plátano, yo tengo que sacarlo a un mercado. Necesito carretera, infraestructura, necesito transporte. La plantación de la coca, yo agarro esas libras y se las llevo al dueño de la plantación, ya la compró y él me va a pagar a mí. Y diariamente yo tengo un sustento. Ese dueño de esa droga, para sacarle un poquito más de beneficio, él en vez de venderla, lo que están haciendo muchos es que ellos están produciendo la propia pasta de coca. Y cuando ya ellas de esto sacan la pasta de la coca, entonces ellos la venden a otro nivel de la cadena de producción del producto, para que allá siga haciendo el procesamiento y se obtengan entonces la coca en polvo o el clorhidrato de cocaína, que es lo que se exporta. Ahí ya tenemos un producto, pero resulta... La producción de la droga. Sí, señor. Ese no es un oficio, no es una actividad nuestra nacional. Espérate, pero es que tenemos que entender a lo que yo voy. Por eso te pido un tiempo. ¿Qué pasa? De que ya yo tengo un producto, a veces el producto tiene que llegar a un mercado. O sea, tú cargas un vestido, cargas una corbata y cargas una camisa. Y todo eso hecho en Vietnam, en Taiwán, en China. Es un producto. Pero ese producto tiene que llegar aquí a Panamá. Ese producto tiene que llegar a Estados Unidos. Ese producto tiene que llegar al mercado europeo. Entonces entra la cadena logística para poder transportar ese producto. Ya yo soy el productor. Ya yo encajoné una cantidad de pequeños productores que me ofrecen a mí ese producto. Ahora yo tengo que llevar ese producto al mercado. ¿Lo voy a hacer a través de quién? Lo voy a hacer a través de diferentes medios. La cadena logística entra, y sobre la cadena logística entra el aseguramiento de la carga. Igualito que hace con el comercio normal. Entonces nosotros estamos en el paso de la cadena logística y el aseguramiento de esa carga. Entonces es allí donde entra en juego el problema del narcotráfico en Panamá. No tenemos que ver con la producción, pero resulta
que no tenemos que ver con la producción y no tenemos que ver con el consumo, porque las 120 toneladas de cocaína que se han agarrado en el año que recién finalizó aquí en Panamá, no se van a consumir en Panamá. Aquí no hay nariz que consuma eso, ni jeringuilla que la aguante para los brazos. Pero resulta que nosotros estamos en el medio de esa cadena logística y el aseguramiento de esa carga, porque esto es negocio, y el negocio hay que verlo como tal y entenderlo como tal. Entonces yo tengo que exigirle a los países que producen y tengo que exigirle a los países que consumen esta droga, y que hagan más su parte y que vengan y apoyen más a los que ellos cuestionan y critican que no hacemos nuestra parte, porque nosotros somos víctimas del narcotráfico, nosotros somos una víctima del que produce y del que consume, porque nuestros niños, nuestra sociedad, nuestros recursos se van dirigidos es a contrarrestar una actividad que no es producida por nosotros, y a su vez nos ha generado a nosotros altos, elevados niveles de corrupción y la penetración de esa actividad dentro de nuestras instituciones. Entonces nosotros tenemos que también ponernos pantalones largos y no solamente decir yo agarré tantas toneladas de cocaína, sino que yo le digo a esta gente, ven acá, tú tienes también que hacer parte de tu trabajo. Y te digo, Renato, porque nosotros pensamos que los latinos somos los corruptos. La gente piensa cuando vienen a Panamá, de Europa, de Francia, de todos estos lugares, vienen aquí y nos señalan a nosotros como que los panameños somos corruptos. Pero para que esa droga cuando llega a Ámsterdam, llega a Bélgica, llega a los Estados Unidos, para que entre a los Estados Unidos, alguien la tiene que dejar entrar. Y créeme que la droga no entra por el monte. Eso es cuento. La droga entra también por los puertos y entra por los aeropuertos. ¿Y quienes permiten el ingreso? Son funcionarios públicos de estos países que se llaman desarrollados y de estos países que nos señalan a nosotros con el dedo y nos dicen que nosotros somos corruptos y nosotros no hacemos lo necesario para combatir el narcotráfico. Entonces, tu disertación se dirige más bien a los productores, ¿sí?, a las personas afectadas finalmente por la droga, a los mercados, ¿sí?, y les reclamas una ayuda concreta a Panamá, ¿ah?, en este combate en el que participa y da tanto. Porque eso de tener aquí cuántos policías muertos en el ejercicio de sus funciones en los últimos años, que tú tienes el dato, eso de estar ahora como estamos, con una penetración notable en la actividad política. Correcto. Todo el mundo lo sabe. Correcto. Ese no es un asunto entonces, bien como tú defines, solo de Panamá, no, sino también de aquellos que producen la droga y las autoridades de esos países, y también del mercado final de esa droga, que tiene que cooperar con Panamá para resolver gran parte del problema muy importante, que es el tráfico de droga. Lo que pasa, Renato, y por qué te hago esta explicación, porque yo sé que para ti lo que acabo de explicar es nuevo y tú no lo habías visto desde este punto de vista, y así como tú, hay muchos panameños que no lo han analizado así, porque no entienden el negocio de la droga. O sea, ven que aquí en Panamá cae droga, se incauta droga, se lleva droga y señalamos de que Panamá agarró droga. Pero nosotros no entendemos que esto inicia como un proceso, como un problema social, económico en otros países, en donde la plantación y la sustancia generadora lo permite. Vámonos a un cambio, con el perdón suyo, mi querido coronel, vámonos a un cambio y regresamos con más debate. Bien. A lo que yo quiero entrar en el tema de las últimas operaciones realizadas por la fuerza pública para combatir el crimen organizado en nuestro país. Se habla de por lo menos 2 operaciones importantes, de una cantidad de capturas que han golpeado aparentemente a la misma cúpula de este sector, de todo el evento. Bien, de eso queremos hablar. A ver, vamos a comenzar con Víctor Alvarado, con el comisionado Alvarado. A ver, vamos a hacer un análisis de esta situación. ¿Cómo está en este momento ese combate? ¿Cuál es el equilibrio, el estado de fuerza? ¿Están acorralados? ¿Están a punto de ser derrotados? ¿Están todavía fuertes? Y la fuerza pública está todavía en su empeño de liquidarlo. ¿Y qué rol juega el sistema penal, sí, en esta guerra? A ver, comencemos ese debate, ¿sí? Como no, don Renato, gracias por la pregunta. Yo diría que primero la posibilidad de singularizar
yo siempre hablo del fenómeno del crimen organizado como un ente al cual le podamos sacar, por ejemplo, sus características, composición, organización, delimitación, etcétera. No es tan fácil, toda vez que de alguna manera se diversifica la actividad, se entremezcla la actividad criminal con actividades que son lícitas. Entonces, de ahí viene el tema del lavado de dineros, ahí viene la posesión de bienes que son debidamente adquiridos, pero con dineros de procedencia oscura, y de ahí entonces van surgiendo, ¿no? El Estado siempre va abordando los temas en las medidas que van surgiendo. Surge esta iniciativa, por ejemplo, de la prescripción de dominio sobre las propiedades que pertenecen a las personas que forman parte del crimen organizado una vez son debidamente procesadas ante el sistema de justicia. Pero este tema de empeñar esta ley, que por supuesto en pasados programas se discutió y hay cierta ambigüedad y poca credibilidad sobre su eficacia, al final porque ya tenemos antecedentes de que normas son utilizadas con fines políticos para perseguir políticamente y eso obviamente le quita fortaleza a esta iniciativa, pero esta iniciativa en alguna medida hay que tratar de perfeccionarla porque es necesaria. Otra de las cosas importantes que se presentan como un reto, tanto para este como para cualquier otro gobierno que venga, es la necesidad de hacer una revisión sobre la ley que pasó a la Policía Técnica Judicial, la convirtió en Dirección de Investigación Judicial y la adscribió a la Policía Nacional. Esta ley, si bien un ensayo fue bien intencionado, lo cierto es que desafortunadamente adolece de un tema que tiene que ver con la capacidad de respuesta inmediata de los organismos policiales a la denuncia, a la necesidad, al auxilio que pide la ciudadanía. Entonces se interpone el asunto de que tiene que poner la denuncia en el Ministerio Público y eso dilata la respuesta inmediata, le resta capacidad de reacción operativa a las fuerzas policiales, le resta credibilidad y confianza a la ciudadanía acerca de los estamentos públicos encargados de mantener el orden, y hay que hacer una revisión y una corrección sobre estos defectos. Pero también hay que revisar la norma que crea las casas de justicia de paz, elimina las corregidurías y le pasa ahora una nueva modalidad, que la modalidad yo creo que es buena, es positiva, la posibilidad de solucionar con métodos alternos los conflictos, pero sin embargo le restó a la hora juez de paz la capacidad de apoyar a los policías cuando dicen necesitamos un allanamiento en tal lugar porque hay una persona en tal condición de peligro o hay sustancias ilícitas que hay que capturar y canalizar. Entonces, lo que era la figura del corregidor, que le daba un dinamismo al esfuerzo policial, también se vino abajo. Entonces, son cosas que hay que revisar porque uno pudiera pensar, piensa mal y acertará, dice el refrán, pero ¿por qué eliminamos o por qué introducimos requisitos que van de más y le restan el dinamismo que requiere la respuesta a la necesidad ciudadana en materia de seguridad? Y así como estas cosas que acabo de mencionar en materia legislativa, queda también en el tintero
la necesidad urgente de crear una ley de carrera para los servicios de inteligencia del país. Más allá de todo este manto de antecedente criticable o de desconfianza que pudiera haber en algún sector de la sociedad, es innegable que el servicio profesional de inteligencia es una herramienta fundamental para la seguridad de las amenazas externas, pero también para perseguir eficazmente la delincuencia común y organizada. Bueno, la tesis según yo, la tesis del coronel Víctor Alvarado es que de qué vale arrestar a jefes de las bandas, a las personas vinculadas al tráfico, incluso delitos graves de homicidio, pues de qué vale apresarlos si tenemos al final un órgano judicial que los pone en la calle, que los vuelve a la normalidad. Bien, es que se sienten ustedes defraudados por la respuesta del Poder Judicial al trabajo de ustedes de desarticulación mediante la captura de ellos, de las bandas estas que están controlando ese negocio. ¿Qué siente el mayor que está en la calle, que estaba hasta hace poco en la calle con esa situación de que lo coge preso, pues lo salen por la puerta, entra por la puerta de adelante, sale por la puerta de atrás? A ver. Bueno, don Renato, verdaderamente, bueno, ya ahora yo pertenezco a CONAPOL, claro, tuve mucho tiempo también en la calle, muchas misiones, pero es frustrante cuando usted, con todo el empeño, sacrificio de tus hombres que están al lado tuyo, te vas a una operación o el día al día, el diario bregar, el hombre de uniforme, arriesgando su vida, actúa y al día siguiente usted está amaneciendo y se encuentra con este delincuente, pues. Entonces queda usted como si fuera el malhechor porque usted capturó a alguien inocente, pues. Ahora este señor malhechor al día siguiente se burla de uno. Y volviendo al tema de la situación judicial, es tanto preocupante en el sentido de que uno hace remembranza hacia atrás en grandes operaciones que ha tenido Panamá. Grandes operaciones, don Renato, que mucha gente habla de que grandes operaciones magníficos triunfaron. La policía, la fuerza pública triunfó en esas grandes operaciones. Por estas grandes operaciones, si usted se pone a ver el costo, hombre, ese costo de esa operación, desde el que pone el té hasta el hombre que está en el mismo teatro de operaciones, eso vale mucha plata. Mucha plata cuesta una operación. Pero ¿qué sucede? Haciendo remembranza hasta, como le dije a don Renato, cuando termina la misión, a los pocos meses usted ve que los que estaban en la misión pueden ser llamados a las autoridades competentes. ¿Por qué? Por alguna situación ilícita. Entonces queda el Estado devolviendo esa cantidad de propiedades, vamos a decir, esos carros lujosos, esos Ferrari. Queda el Estado entonces en problema devolviendo la propiedad que había capturado en la operación. Entonces, estamos en las grandes ligas. ¿Qué estamos haciendo? Entonces es frustrante a los jefes, al hombre de uniforme que está en esa misión, queda metido en problemas. Dios quiere todas estas misiones y todas estas operaciones que se han hecho, que son verdaderamente relevantes para la tranquilidad de la República, no nos vaya a costar dentro de un par de meses, vamos a decir un par de meses, de que haya que estar devolviendo propiedades, devolviendo incluso el capital. Entonces esta situación tenemos que mejorarla a nivel de órgano judicial. La justicia están ocurriendo fenómenos. Yo he tenido situaciones, porque yo independientemente policial me manejo en el mundo jurídico, entonces hemos visto situaciones. Entonces ahora que yo estoy acá con APOL, verdaderamente yo veo otro panorama, en el sentido de que
ojalá que estas misiones que se han hecho, que han sido exitosas, creo que eso como que hace una de las más grandes que ha habido. Ojalá no nos coste a nosotros eso. Para la Fisher. Ajá, ojalá no nos vaya a costar más capital de lo que se invirtió en la operación. Y posibilidades de venganza. Sí. Todo eso por mencionar algo. A los operadores de esa... Exacto, que no nos vaya a costar. Sí. Ah. Pero don Renato, yo quisiera complementar aquí ese sentimiento que acaba de expresar don Ramiro Peralta, no es por la aplicación de los procedimientos de justicia, no, sino por qué es lo que hay detrás de las decisiones judiciales. ¿Ya? Es decir, cuando se ven algunos amañamientos, uno dice, ¿será que este juez, será que este fiscal responde a qué intereses? Porque, la duda. Claro, entonces se crea la duda, ¿no? Y de ahí entonces... La duda está corrompida. No tanto por aplicación de la ley, porque digo, Panamá adoptó este sistema de justicia garantista que es para todos, es para cualquiera que entra al sistema de justicia. Pero cuando la gente ve que se tienen las evidencias, se cumple con el procedimiento y al final tenemos unos fallos que no son consecuentes, entonces ahí viene ese sentimiento explicado. Eso es lo que yo sé, Grandes Ligas, por decir jocosamente a nivel panameño. Se preguntará el policía, el militar, oye, yo me formé para combatir el crimen y sin embargo estoy pegando con mi propia vida en riesgo a mi servicio, porque yo los cojo, yo los llevo a la justicia, pero los tipos están al día siguiente en la calle con ánimo de venganza incluso. Tú me cogiste a mí, ¿por qué no cogiste a fulano? Y comienza ese tejido de intriga y de venganza que se traduce en situaciones terribles para las unidades, incluso a nivel de oficiales, de esos que comienzan, y de los policías que viven en los mismos barrios donde viven los jefes y subjefes de bandas, donde hay bandas organizadas que controlan el territorio. Sí, la cosa es severa. O sea, mi pregunta es, ¿ponen ustedes el riesgo, la vida de sus unidades con estas grandes operaciones en las que caen jefes y subjefes y sargentos de crimen organizado? ¿Los ponen en peligro? Bueno, Renato, mira, varias cositas se han vertido en la mañana con las participaciones que me han antecedido. Quiero hacerte un resumen rapidito para entrar en las preguntas que planteaste. En el año 2021 se efectuaron 6 operaciones grandes. La operación Neptuno en abril, que tuvo 24 detenciones. La operación Oasis en junio, 32 detenciones. La operación Máster en julio, 17 detenciones. La operación Jade en agosto, 27 detenciones. La operación Fusión en septiembre, 28 detenciones. Y la operación Fisher en diciembre con 59 detenciones. Y eso es positivo porque hay un trabajo que se ha venido haciendo de inteligencia y un trabajo de constancia. Me consta parte de lo que se ha venido haciendo, pero este esfuerzo puede caer en un círculo vicioso del que hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener cuidado de que esto no sea un círculo vicioso, porque la rueda siempre va a girar. Tú tumbas una cabeza, matas un soldado, inhabilitas o neutralizas un soldado, que es lo que le llaman a los niveles más bajos de las organizaciones criminales, pero ellos van a seguir contratando y van a seguir apareciendo nuevos gente que dirijan estos grupos. Porque, vuelvo y te digo, como este es un negocio, entonces siempre va a haber alguien que necesite transportar el producto de su origen hacia su destino, y nosotros estamos en esa ruta de ese negocio. Eso hay que entenderlo bien claro. Por otro lado, se planteaba sobre el tema de que si en estas operaciones los líderes, los mandos de los estamentos de seguridad ponen en riesgo la vida de su personal, pues desde el momento en que tú juras ante la bandera, ante Dios y la bandera, de abrazar la noble profesión de las armas,
tú dices, aún a riesgo de mi propia vida. Entonces ya desde allí, de solamente ponerte el uniforme, ya tú estás arriesgando tu vida, porque tú no sabes quién te está viendo para hacerte un daño. O sea, hay policías que han muerto sin saber por qué murieron. Han muerto o han sido agredidos que lo agredieron. Y no quiere decir que estuvieron en una acción o una actividad ilícita, sino que el policía usa un uniforme porque el policía tiene que ser visto. La gente necesita saber que hay un policía, porque ese es el efecto disuasivo. Hay 4 grandes funciones que rigen la labor policial, que son la preventiva, la represiva, la judicial y la policía correccional. Entonces esas son funciones que se ejercen dentro de esto. Y si te das cuenta, el policía forma parte de esa cadena en todo momento, y en todo momento su vida está en riesgo. De allí que requiera una formación diferente, de allí que requiera un adoctrinamiento, de allí que requiera estar bien claro en cuáles son sus misiones, cuáles son sus objetivos y cuál es el cumplimiento de las metas que tiene que hacer. Hemos hablado de algunos retos. Yo reto desde esta tribuna a que las actuales autoridades, y no es un reto ni es político, es un reto gremial, yo digo. Gremial, es un reto de participación, porque hace 2 años, prácticamente año y 10 meses, no existía el Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía. Y todas nuestras opiniones y nuestra experiencia se vertía de manera individual o con la afinidad de algún oficial o miembro de un estamento de seguridad en estado de retiro con alguna línea, algún planteamiento político. Pero hoy día tenemos un colegio que es independiente, un colegio que busca una participación ciudadana y busca la forma de llenar estos espacios que carecen en la sociedad, en donde no hay información y que los mismos estamentos de seguridad no llenan y que requieren de ese respaldo. Entonces mi reto va lanzado a las altas autoridades, el presidente, el ministro, los directores de los estamentos de seguridad, que entiendan que CONAPOL no vino a atacar, CONAPOL no vino a defender, CONAPOL vino a ayudar con su experiencia, con su conocimiento, con su voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un mejor Panamá. Por eso es que estamos aquí, por eso estamos haciendo patria y por eso donde nosotros nos llamen y nos inviten, CONAPOL va a decir presente. Porque estamos desarrollando sin tener un respaldo económico de ninguna organización más allá del que aportamos en este momento los miembros de esta noble organización, para poder establecer hoy día como iniciativa algunas líneas de trabajo que más adelante no las voy a mencionar en este momento, pero sé que serán de gran impacto y gran beneficio para el país. Por eso lanzo este desafío, porque muchas veces nosotros vemos en los diferentes medios, y que también tienen su derecho de opinar, pero no se quedan más allá que de opinar, invitan y le dan el espacio y los llevan a sus oficinas, comparten con ellos cosas que ellos saben que no se van a cumplir y se van a hacer. Nosotros somos pragmáticos, somos hombres formados igualitos que los que están allí, igual que el que dirige hoy el Ministerio de Seguridad Pública, al que le hago un llamado a esta tribuna, porque cuando nosotros se nos entregó nuestra personería jurídica, inclusive nos reunimos con el ministro Pino y le pusimos a disposición el colegio para poder seguir aportando en materia de estrategia, en materia de política de seguridad, no en táctica, porque estas operaciones son positivas, pero esto es táctica. La táctica es operacional, la táctica es lo que tú haces. Nosotros necesitamos primero entender el problema y establecer estrategias que van a estar conformadas entonces por estas operaciones y por otras operaciones que van en materia preventiva, como el acercamiento a la comunidad, como la atención al público de manera inmediata, como atender una escena lo más rápido posible, como atender una denuncia lo más rápido posible y darle seguimiento y darle respuesta a ese ciudadano que lo está necesitando. Entonces la línea de trabajo
la línea de trabajo para que se gane confianza y este año 2020 sea mejor, es acercarse a la comunidad y acercarse de una manera positiva. Porque resulta, Renato, de que muchas veces cuando yo empiezo a decir, y esto lo digo de una manera positiva para que se analicen, porque las monedas tienen dos caras y tienen un borde, ¿ves? Y nosotros le prestamos atención al borde. Pero cuando yo también salgo y digo, hemos agarrado mucha droga, estamos haciendo operativos, todo eso es bueno. Pero tú me estás diciendo que no hay delincuencia. Tú me estás diciendo que no hay inseguridad, pero tú estás agarrando y agarrando y agarrando. Entonces quieres decir que sí hay. Porque entonces si no hubiese, pues el pescador cuando sale a la mar y tira la atarraya o tira el anzuelo y no regresa con él, dice, no hay peces. Pero si yo salgo y yo recojo delincuentes y recojo gente, entonces como digo que no hay. Entonces hay que tener cuidado porque eso también parecen hechos positivos, pero visto desde otra perspectiva también me pueden decir de que no me estás haciendo sincero. Entonces para yo poder ser lo más transparente en esta acción, yo debo acercarme a la comunidad, debo acercarme a la sociedad. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo yo lo haría en este momento? Yo lo haría mirando hacia adentro de cada uno de los estamentos de seguridad y que cada uno de esos policías estén conscientes de cuál es el verdadera esencia del trabajo que se está requiriendo y lo que se está realizando en este momento. Y que esa gente, porque esa es la primera línea de contacto con la comunidad, ese policía, entonces, él estando claro, él va a ir a hacer su trabajo. Si quieres yo te hablo del plan centenario del 2003 que se estableció muy perfectamente, como me dijiste hace un momento, hace un cuarto de siglo, sí, pero funcionó. Y si yo lo retomo y lo mejoro, funciona. Y lo viejo no es malo, porque aquí se vacunaba antes a todo el mundo y se erradicó el polio. Y ahora estamos volviendo a vacunar a todo el mundo. Y hay muchas cosas que se aplicaron antes que se están volviendo a aplicar. Hace muchos años veíamos un programita que se llamaba Los Jetson. Veíamos otro, el agente secreto Max Huele, no me acuerdo cómo se llama, y que él hablaba por un teléfono y hablaba por el celular. Hablamos de las conferencias virtuales y eso se hablaba anteriormente. O sea, eso estaba. O sea, no quiere decir de que eso, lo que se hizo antes no funcione, sino que lo cortaste y no estableciste un plan, no estableciste una buena línea clara y no estableciste una estrategia que fuera y perdurara, tuviera en el tiempo. Bien, lo cierto, perdón que te interrumpa, Víctor, lo cierto es que se han hecho operaciones grandes, se han neutralizado en todas ¿cómo te diría? En la escalera de la criminalidad han llegado hasta la cúspide. ¿Ah? Hay gente que está en la cúspide y que manejan la economía hecha por estas bandas y en consecuencia uno lo que está esperando acá, lo que estamos viendo acá, es que pueda haber reacciones. Puede haber reacciones contra las unidades que han participado en estas redadas de neutralización, ¿sí? De la cabeza a los pies, ¿sí? Y que no está por acabarse nada el duelo entre pandillas, porque en estos días hubo unos homicidios y se señalaron a dos bandas por lo menos envueltas en esos enfrentamientos y en esos homicidios. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿ustedes no perciben que hay que hacer un cambio, como tú lo mencionabas, Víctor, en la jurisdicción penal, de manera que el resultado de la captura, la neutralización, por usar el verbo, de esta gente que ha sido recogida, que está presa, deba prolongarse por un periodo considerable, vamos a decirlo así, para que se consideren como reales bajas, ¿sí? O es que tenemos que seguir, si seguimos operando con los jueces de paz, con la impunidad que da la ley, con penas bajas, con posibilidad de vigilancia, de libertad vigilada y esas cosas, estos logros ahora se desvanezcan dentro de poco y que queden restablecidas esas organizaciones y que queden restablecidas simplemente con el paso un par de años, y todo lo que se ha hecho ahora quede en el olvido, sin resultado práctico ninguno, porque eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos todos de los jueces de paz, una cosa que no ayuda. Bien, ahora un cambio y regresamos con más debate.
bien discutíamos aquí que, bueno, un esfuerzo enorme, se ha desmantelado una organización, se han recuperado un caudal, un efectivo importante, primera vez en la historia penal de este país en que se captura a una banda que tiene un caudal, un activo de más de 10 millones de dólares. Eso es nuevo, lo que revela su evolución. Bien, yo me pregunto, ¿cuántas de estas personas van a pagar con una pena su vinculación con esta actividad? Y yo no es que quiero uno que se queden allí permanentemente, no es que uno cree, ha perdido la fe en el hombre, de manera que cree que esos tipos son totalmente irrecuperables, pero caramba, seamos realistas, ¿no? Una persona que ha matado 2 o 3 veces, que está convencido de que su oficio y su vida transcurre alrededor del delito, pues esa persona es irrecuperable. La ley dice lo contrario. La ley dice que todos son recuperables, ¿no? Y por eso es que no hay cadena perpetua en Panamá. Sí, gracias, don Renato. Mire, los criminólogos acá en Panamá, en uno de los últimos congresos, habían llegado a la conclusión de que una de las cosas que debilita la posibilidad de la resocialización es la falta de seguimiento que se le da a cada caso. Cada caso tiene determinadas características, ¿no? Dependiendo de dónde viene la persona, eso es el factor social, el factor familiar, el endógeno, fisiopsicológico, etcétera. Pero en el seguimiento se ha observado que hay mucha reincidencia. Y mucha reincidencia porque precisamente cuando una persona termina de cumplir y el factor social, comunitario es el que influye, pues nuevamente esa persona va a ese factor, a ese lugar, a esa comunidad y la presión, efectivamente, la socialización, incluso muchas veces viene hasta reforzado, recargado, cuando salen del sistema penitenciario con más contacto. Con más determinación también. Con más determinación. Para seguir esa vida, ¿no? Sí, pues esa parte no se puede soslayar, es cierto, sí existe ese tipo de reincidencia, pero también hay que ver que en ese segmento del seguimiento no hay un abanico de oportunidades, ¿sí? Eso implica que el Estado debe empeñar pues más recursos, etcétera. Pero una cosa importante, yo sé que también se clama por penas más severas, penas más rígidas, y uno a veces pone en tela de duda no solamente la efectividad del cumplimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro del sistema penitenciario? Este es un fenómeno que yo creo que aquí el compañero Ramiro tiene mucho más experiencia. Podría hacer un programa entero para hablar acerca de eso. Pero a donde voy es que el llamado que yo quisiera hacer es a los operadores del sistema de justicia. Es que no deben abstraerse. Ellos también son servidores públicos. Ellos también son ciudadanos. Y tienen que sensibilizarse en la medida del fenómeno que ellos están viendo que está ocurriendo día a día en su entorno, en su sociedad, en sus comunidades. No tiene que llegar la enfermedad a tocarlos a ellos. Ellos tienen que sensibilizarse con lo que está ocurriendo y no abstraerse. Porque muchas veces, por ejemplo, dice que el día que la justicia le sirva a la seguridad pública, pues hasta ahí llegó la justicia. Ese es un paradigma que existe dentro de los operadores del sistema de justicia. Sin embargo, parece que nos olvidamos de que todo lo que se hace en el Estado es para servir a la sociedad, no para servir a teorías abstractas. No para servir a la sociedad, para protegerla. Para proteger a la sociedad, efectivamente. El Estado no está para servirle a los individuos en su felicidad. Lo que está es por darle la oportunidad de ser feliz, de perfeccionarse, de graduarse, de estudiar, en fin. Pero la conducta individual sigue existiendo. Lo que no se puede tolerar más es que en la misma ley se establezcan los mecanismos para que esa posible sociabilización se dé.
Así es. Con esas penas que constituyen en realidad la base, ¿no?, de la reincidencia de que tú has hablado, ¿no? Si hay mucha reincidencia, cada vez hay más reincidentes como ejecutores de crímenes y de asaltos. ¿Por qué? Porque las penas son muy leves y el garantismo ha llegado a un extremo ya de, ¿cómo te diría yo?, de facilitador del crimen. ¿Y por qué no distingue de un asesinato de sangre y confunde asalto con robo? O robo con asalto, ¿cuál es la expresión correcta? Confunden robo con asalto. El asalto no es una figura delictiva. No, hay gente que tranquilamente cree que no es justo que vaya preso un tipo porque intentó asaltar o asaltó un banco disfrazado, ¿no? Y que de acuerdo con la ley la pena sería, el delito sería robo con 18 años de cárcel como pena máxima y 12 como pena mínima. Que no, eso no es robo. El tipo finalmente no se llevó nada, finalmente lo atraparon, bien, mándenlo para el juez de paz. Cógela, ahí está, coge otro asalto a la vista. Así de simple. Ya no es peligroso. Así, no es peligroso, así de simple. No puede ser. Pero con una tranquilidad que lo piden y no saben que esos son agravantes, ¿no? Espontáneo se transformó. Pues más carajo. Ahí está, los colombianos que cogieron asaltando el Banco Nacional. Borro la palabra nacionalidad, eso no es importante, porque mi abuelo está enterrado en Colombia. Así que eso tiene una... Pero bien, lo cierto es que eso no es posible más ya. El garantismo a ese extremo es perjudicial. ¿A quién perjudica? Al ciudadano pacífico, al ciudadano que trabaja, al ciudadano que se empeña en educar a sus hijos. A eso nos perjudica su filosofía garantista. Que el garantismo de alguna forma tiene nada. Viene dándole la espalda a la víctima, ¿no? Exactamente. La garantía necesita a la víctima, que es la parte débil, no el que cae preso por un crimen que ha cometido, ¿no? Bien, pero es cierto que tú no tienes que echar tu historia. Bueno, don Renato, lo que dice Alvarado, ¿no?, concerniente de lo que es el sistema penitenciario. Yo sí quiero recalcar en nombre de CONAPOL que yo felicito a todos los funcionarios que trabajan en el sistema penitenciario, más lo que tienen que ver con las cárceles. Don Renato, allá adentro hay trabajadores sociales, psicólogos, abogados, todos vienen de universidades, pero yo no conozco ninguna universidad que te diga, bueno, usted va a ser trabajadora social, psicóloga, pero con especialidad de cárcel. Se hacen dentro del sistema, que eso es punto y aparte, hacen su trabajo. ¿Dónde viene la situación? En esta justicia garantista. Y es como dice usted, allá adentro hay cualquier cantidad de personas que están pagando una pena y son delitos atroces. Y cuando usted menos acuerda, tiene audiencia en el sistema penal acusatorio. Claro, cumpliendo el tiempo que dice la ley, y usted ve a este delincuente trabajando en un centro de salud. Usted lo ve trabajando en un estamento, en cualquier ministerio. Entonces estas son situaciones, claro, de que hay que verificar, porque este delincuente no se rehabilitó allá adentro. Él salió porque hubo la ley garantista, habilidad y destreza de un colega que lo sacó. Entonces esto es lo que tenemos que medir y observar en el aspecto de que el sistema penal acusatorio en este sistema garantista tiene que tener más lupa, en el sentido de que, por lo menos un ejemplo, mire el joven del que dice usted que el Banco General, que eso fue una polémica en 72 horas, nadie sabe si es que él iba a hacer un asalto, nadie sabe qué fue lo que fue a hacer, pero lo que sí es real es que puso en riesgo la seguridad ciudadana de los que estaban adentro de ese banco y la vida. Entonces, esta situación, yo estoy más que seguro, no quiero decir, pues, voy a pescar en río revuelto, que ese tipo lo agarró un juez de paz porque, ¿qué hizo él? No se llevó un real. No se llevó un real. Nada más que le rompió la cabeza al guardia de seguridad. Entonces, nadie sabe cuál es el perfil. Nada más que lo amenazó con matarle. Yo lo tengo aquí con la pistola en el estómago. Así que déjeme seguir y le pego un tiro. Nadie sabe cuál es el perfil de ese ciudadano. Entonces, lo más seguro que debe estar en uno... Advierto que tiene 40 años. Sí,
lo más seguro que esté gozando ahora de la libertad, cuando puso en riesgo muchas cosas. Porque yo sí sé que lo que es el área bancaria, la ley bancaria, ya en el momento que alguien penetra el círculo de seguridad del banco, ya hay riesgo. ¿Y tú sabes cuál es la única sucursal del Banco General que cerró? La de Paitilla. La de Paitilla. Que cerró el viernes, ¿no? El sábado, el viernes. Ajá, correcto. La única que cerró. Los demás abrieron mediodía, fue el viernes, ¿no? Las otras sucursales sí abrieron. Sí. Bueno, entonces, volviendo al tema ese, ¿no? De lo que es el sistema penitenciario, claro, ahí también ha penetrado las organizaciones dentro de la cárcel horriblemente. Entonces es ahí donde volvemos y tocamos el tema de que tenemos que tener una seguridad integral, donde entre, voy a mencionar, Ministerio de Educación, muy importante el Ministerio de Educación, que son los que miden cómo va el crecimiento de ese jovencito, hasta los niveles secundarios. Yo estoy de acuerdo, Camino, pero yo creo que hay una cosa elemental que se puede hacer. En estos días, hoy leí en el periódico que el presidente se propone hacer los cambios en la Constitución que son necesarios mediante el sistema de un solo acto, de dos asambleas que no van a referéndum, ¿no? ¿Sí? No van a referéndum. Yo creo que entre esos cambios tiene que estar la cadena perpetua, porque hay gente que por el tipo de crimen que cometen, por la reiteración en el delito, en los delitos, tienen que ser condenados a cadena perpetua, porque la finalidad de una ley penal tiene que ser la de crear el argumento legal que le manda un mensaje a la sociedad. Ese tipo no vuelve a cometer el crimen que cometió, porque su atrocidad nos está diciendo que va a ser reincidente y que cuando salga va a seguir matando. Bueno, ese no sale, y esa es la cadena perpetua. Bueno, y ojalá que cuando se llegue a dar eso, que sea integral, general, de que no solamente vaya a pagar cadena perpetua a aquellos ciudadanos del pueblo, del gueto, que sean todos en general, porque igual puede ser el asesino un delito a un hombre bien encorbatado con un saco italiano. Aquel que cometa el crimen tipificado. Exacto. De manera como un crimen agravado por su atrocidad, por su manera que se ejecutó. Ese sigue siendo, de acuerdo con la ley penal de los países civilizados, un hombre que constituye un peligro para la sociedad y que el Estado tiene que ponerlo fuera de circulación, fuera de la calle, ¿sí? Bueno, y eso le sirve la cadena perpetua, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué decisiones se toman en ese momento esa dado. Es una. Y eso... Esa puede ser una. Que sea algo que verdaderamente ayude a la ciudadanía, a la República, en lo que a estas situaciones de pena. Debe ser algo que nos lleve también a no caer en estas violaciones de los derechos internacionales, porque también Panamá... La cadena está discutible. Renato, el tema no es que se apruebe por Constitución el establecimiento de la cadena perpetua, es quien se atreva a aplicar una sentencia de cadena perpetua. Bueno, pero que la ley, por lo menos. Me explico. La ley. O sea, lo que pasa es que hay muchas leyes en Panamá que reprimen el delito, pero no se aplican. Pero ese es otro problema. Entonces, creo que no se trata de realmente del qué, sino del quién y el cómo. Ese es un problema político. Porque social, es un poco claro. Entonces, al final yo veo que se aprobó tal ley, pero la vida quizás es un poco más sencilla. Necesitamos quizás menos leyes y que la gente las conozca, a que haya tantas leyes y que son desconocidas, aunque hay un principio establecido del derecho que dice que el no conocimiento de una ley no implica su no conocimiento, ¿no? Pero si yo no hago la gestión de que esa ley llegue, que la gente sepa que existe, aquí hay acuerdos que se invocan, de que lo sacan debajo de un linóleo, lo sacan debajo de un caserón de una casa de madera vieja, que mira, que aquí está, que en el año antes que nosotros fuéramos república ya esto existía. Entonces ahí es hasta los mismos juristas, ustedes son juristas, los tres que están aquí han estudiado leyes, menos yo.
y ustedes no se conocen todas las leyes, y ustedes son profesionales de las leyes. Entonces, a lo que voy con esto es que no es común ni es tan normal que un ciudadano común sepa esto. Entonces, quienes están llamados a conocer las leyes, porque son profesionales de las leyes, entonces son los que deben de también aplicarla en estricto derecho. No te estamos pidiendo de que te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, aplica la ley como debe ser. Entonces, comparto contigo plenamente de que sí, tiene que haber cadena perpetua que exista, sí tiene que haber penas duras que existan, pero también tiene que haber leyes que protejan a la víctima. Y también tiene que haber... Espérate, Renato, espérate, porque es que siempre vemos nada más un lado y por eso no hemos quedado a un lado, pero hay que decirlo, porque por el hecho de saberlo lo ignoramos. Por el hecho de saber de que hay que proteger a la víctima, entonces le ignoramos y no hacemos nada. Entonces le damos siempre, yo veo todos los derechos humanos, yo veo el ombudsman, el defensor del pueblo de nuestro país, siempre apunta, voy a las cárceles, voy a no sé qué, mandar escritos contra el policía, explíqueme usted por qué hizo esto. Coño, pues nunca le dice al ciudadano, al agresor, usted por qué hizo esto, porque usted agredió a la víctima, por qué usted hizo tal cosa. No, siempre vemos que voy a las cárceles para ver qué es lo que está pasando. Yo voy a ver el problema migratorio en Darién, sí, fui a ver el problema migratorio, pero nadie agarra a las poblaciones que a veces son afectadas. Algunas se enriquecen, pero ya ese problema migratorio cuando pasó por Panamá era un problema. En Colombia era una solución a esas comunidades, porque allá dejaban la plata, pero aquí venían a la gente limpia a ver los recursos de Panamá. Entonces, nadie ve desde el punto de vista humano la afectación a la gente que vivía en una comunidad que era tranquila, que estaba bien, y entonces ahora me caen miles de personas y cómo me cambian a mí mi ritmo de vida. Nadie te habla de eso. Lo que te hablan es que estamos pasando migrantes y que estamos haciendo, y lo entiendo, pero nos olvidamos del otro lado porque lo sabemos, y como lo sabemos lo ignoramos y no le prestamos atención. Tú sabes que tú quieres a tu esposa, pero a lo mejor por quererla, entonces no tienes detalles con ella. Y tú sabes que tu esposa está ahí, pero a lo mejor por quererla, entonces no la miras. Y eso es lo que pasa. No, yo estoy hablando en términos generales porque yo sé que tú eres diferente. Yo sé que tú eres... Todos los que estamos aquí somos diferentes. Pero eso lo digo en el sentido figurado, Renato, ¿no? Entonces lo que ocurre es que voy a eso. Estoy de acuerdo. Él no está hablando de... No, Renato, no es contigo, Renato, ni con ninguno de los que está aquí. Eso solamente es una expresión. Porque yo sé que tú eres un hombre 100% dedicado y con muchos detalles. Pero tú perdona. Acudamos a la historia. El hombre se cansó del sistema penal acusatorio, que fue el primer sistema de procedimiento penal que existió. Déjame decirte, fue garantista, el primero, porque era un duelo entre la víctima y el victimario. Y el juez era un árbitro nada más, chuchu, mira para todos lados. Y duró 15 siglos, hasta que llegó la iglesia y dijo, no, no puede ser así, no. Y pundum, vino el sistema inquisitivo. No, te quedas en la cárcel, yo sospecho. Con la bendición. ¿Y qué pasó? ¿Mejoró la condición de seguridad? Yo creo que sí, porque ha durado 10 siglos, 5 siglos más. Y los países más desarrollados se han quedado con gran parte del sistema inquisitivo. Sí, han adoptado algunas figuras del sistema penal acusatorio, pero se quedaron con el otro de que ven acá. Se quedaron, hablando concretamente, con la cadena perpetua, algunos incluso con la pena de muerte, con penas duras para aquellos crímenes, ¿no? Aunque el criminal no la conozca, al Estado no le importa. Al Estado lo que importa es mandarle en cada momento un mensaje a la sociedad de que están protegidos por la ley. Exacto. ¿Sí? Y el mensaje, no hay otro, que la pena dura, es que históricamente no ha habido otro. Y por eso hemos llegado al nivel de civilización que hemos vivido. Y por eso vivimos en el mejor de los mundos posible a pesar de la alta criminalidad, por la ley, porque el Estado se propuso poner por encima de todos los valores el valor vida. Y la única manera de mandarle un mensaje a los otros es que la vida es el primer valor, diciendo, si usted atenta contra ese primer valor, usted paga una dura pena, que va de la pena de muerte a la cadena perpetua o a largos años de prisión. En los Estados Unidos no hay pena de muerte, pero te meten 110 años de prisión. Sí, tú quedas loco, ¿cómo vas a hacer vaina? Fíjate. ¿Cómo vas a hacer 110 años de prisión? Si no solo una vez, te metemos 2 veces 110 años.
Esto ocurrió hace, Renato, pero ocurrió hace fíjate, 15 días. Fíjate, Sí, salió en los periódicos. fíjate que la Constitución de Panamá inclusive no necesita una modificación para establecer una pena de cadena perpetua, digo yo, no sé. Sí, lo necesita. Sí lo necesita. La Constitución establece que la pena máxima son 50 años. Ah, bueno, sí, las últimas modificaciones. Pero la Constitución misma te dice que estas autoridades, las autoridades de la República de Panamá están instituidas para proteger la vida, ¿verdad? La honra y los bienes de todos los nacionales y extranjeros que se encuentran en el territorio nacional. O sea, te está facultando para que tú protejas esa vida. Y para proteger esa vida tú tienes que hacer lo necesario. Entonces, si lo necesario es también la cadena perpetua de que esta persona que ya lo hizo no lo siga cometiendo, entonces yo tengo que hacerlo. Entonces, lo que ocurre es que pienso que primero nos encontramos en una sociedad. Yo analizo a los funcionarios públicos, he analizado por años a las personas que llegan a estos puestos y también quisiera que para tú poder optar por una posición de esto tengas una buena preparación, tengas experiencia. O sea, no puede ser que a estas posiciones lleguen gente que no tenga un criterio, no tenga el carácter, no tenga la experiencia y no solamente un conocimiento teórico. Bueno, hemos llegado al final de este gran programa de hoy con usted. La verdad que es bueno, porque habla de la vida. Estamos hablando del derecho a defender la vida de los demás y la vida nuestra también, que es el primer valor. Amigos de toda la República, hemos estado con ustedes esta mañana. Mayor Ramiro Peralta, muy buenos días y que la sigan pasando bien a todo Panamá. Bien. Víctor Alvarado. Irving Muñoz y bendecido y feliz 2022. Bien, amigos de toda la República, gracias, muchas gracias. Feliz año, bon année, como dicen los franceses. Merci beaucoup. Hemos presentado Más Debate en La Exitosa con Renato Pereira.